A las que clínicas ponga privadas todo su no les esfuerzo habló Velasco, les habló para Vizcarra. llegar a un acuerdo. Pero no podemos esperar indefinidamente. Así que vamos a esperar 48 horas para que llegue a un acuerdo y esperemos que así sea. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida y pensando en el artículo número 1 de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución, de la propiedad, capítulo 3. El derecho de propiedad es inviolable. Completamente de acuerdo, la propiedad es inviolable. Y el Estado la garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad. Totalmente de acuerdo. Sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Si hoy, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuándo estaríamos? Quizás En intencionalmente consecuencia, leyó a medias el artículo 70 de la Constitución. yo espero Omitió las que últimas en las próximas líneas 48 donde se horas menciona pago de haya justiprecio un y la acuerdo palabra satisfactorio para ambas expropiación, partes así y como para podamos suavizar la amenaza. también tener Más de 2 meses de negociación con clínicas privadas y no había avisos de acuerdo sobre el precio que debía pagar el Estado para poder transferir a asegurados del CIS o de E-Salud que necesitaran una cama UCI. Entonces, él levantó la Constitución y algunos levantaron de la tumba al general Juan Velasco Alvarado, tanques entrando a expropiar las clínicas privadas, algo que era y es inviable. La impresión que quedó era que el viernes, si no había acuerdo, el presidente con el ejército, recordando la época de Velasco Alvarado, podía tomar las clínicas y eso no era así. El artículo 70 no lo permite. Lo que permite el artículo 70 es que el presidente presente un proyecto de ley, el Congreso tenía que aprobarlo, podía no hacerlo, y si lo aprobaba, la propiedad de las clínicas pasaba al Estado siempre que se les pagara previamente a sus dueños el valor de las acciones de estas. El presidente amenazó echándose un farol, porque un proceso de expropiación puede llevar semanas y además de dónde iba a sacar el dinero para pagar y qué iba a hacer el Estado siendo dueño de las clínicas privadas, si con las justas puede con lo que tiene. Pero el farol le funcionó, porque en el fondo sigue siendo un gran desconocido. Detrás de esas maneras educadas de provinciano orgulloso se esconde un hombre capaz de tomar decisiones extremas sin que le tiemble la pierna. Además, Martín Vizcarra no solo amenazó con aplicar el artículo 70 de la Constitución. O sea, no solamente es la Constitución con el artículo 72, el 59, el que respalda, sino la propia ley general, la ley sectorial de salud, ¿no? Entonces, estas normas ponen salidas legales a casos extremos, a casos extraordinarios. La Ley General de Salud, en su artículo 82, dice: en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para la utilización de todos los recursos médicos asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas. Desde el primer día de emergencia sanitaria, el Gobierno pudo haber hecho uso de este artículo, por el cual pudo haber tomado el control temporal, administrar solo temporalmente los recursos del sector privado. Pero, nuevamente, el Gobierno no tiene la capacidad para administrar todo el sector privado de salud y además suponía un mazazo no solo para el negocio de las clínicas, sino sobre todo para los pacientes que se tratan en ellas por afecciones que no son COVID. Lo concreto es que Vizcarra amenazó con darle al botón rojo de la bomba expropiación o de lanzar el misil teledirigido aplicando la ley de salud. Y yo tengo, por si acaso, esta arma gigante acá. Toma, aquí está, te la enseño. No tengo idea de cómo usarla, pero la tengo. El artículo 70 de la Constitución. Y además, la opinión pública, que finalmente, o sea, las clínicas privadas deben ser de lo más golpeado en tema de imagen corporativa en esta pandemia, porque realmente han manejado la cosa pésimo.
la opinión pública lo percibe como Vizcarra enfrentándose al malo. Y no hay cosa que le haya funcionado mejor a Vizcarra en el gobierno que tener un malo con quien pelearse, sea el Congreso, o sea las clínicas privadas ahora. Entonces, creo que la jugada era un win-win para el gobierno. Conseguía palanca para negociar y consigue quedar bien con la opinión pública cuando ya parecía que se le habían agotado las opciones. Puso una tenaza en el cuello de las clínicas y amenazó con apretarla, aunque el asfixiado pudo haber sido él. Sin embargo, Velasco obró un milagro desde el más allá. Esa misma tarde salió el Congreso también a la carga. En mayo, el Legislativo había aprobado esta ley, que en realidad es una mala copia, un tuneo, del artículo 82 de la Ley de Salud, con unos cuantos adornos más. La ley establece que en casos de emergencia, el Estado no es que quede facultado, sino que automáticamente toma el control temporal de los establecimientos privados de salud. A principios de mes, el Ejecutivo observó la ley, es decir, no la quiso promulgar, alegando, entre otros, estos argumentos. Y esta norma fue observada por el Ejecutivo. Y fue observada recogiendo la Constitución Política del Perú, lo que comprende los derechos de la libre iniciativa privada, artículo 58, la libertad de empresa, comercio e industria, artículo 59, y la libre competencia, artículo 61, y la libertad de contratación, artículo 62. El presidente del Congreso también informó que el viernes a primera hora se iba a reunir la Junta de Portavoces para acordar que en el Pleno se votase por insistencia y se aprobase la citada ley. Por puesta de mano, el Congreso quería ganarse el tanto antes de que venciera el ultimátum dado por Vizcarra. ¿Qué pasa cuando tienes dos actores políticos que tienen constitucionalmente el mismo peso, jugando, tratando de conseguir el mismo premio, que es ganarse la opinión pública? Entras en esta carrera de quién consigue la medida popular, o sea, quién pone el pie primero en la medida popular, que es lo que ha pasado, en verdad, desde que llegó este Congreso y que creo que va a seguir pasando. De un lado, la advertencia del Gobierno y por el otro, la firme decisión del Congreso. Muy buenos días. El ministro de Salud, el mismo jueves, llamó a los representantes de las clínicas privadas y esa madrugada llegaron a un acuerdo. Las clínicas privadas aceptaron cobrar al Estado una tarifa plana de 55.000 soles más IGB por el tratamiento de COVID a los pacientes derivados por el sistema público. Cuentan las buenas lenguas que uno de los ministros presente en la reunión les comentó a los representantes de las clínicas que el presidente tenía experiencia en disolver y que, claro, no le tenía miedo a ejecutar otros verbos como expropiar o administrar temporalmente. El presidente, el viernes, con el acuerdo en la mesa, hablaba de buena voluntad. La verdad es que sonó a ironía moqueguana elevada a la enésima potencia. Cuando hay voluntad, sí se puede solucionar los problemas. Han votado a favor 110. Y también el viernes, pese al anuncio de acuerdo entre Estado y clínicas privadas, el Congreso aprobó la ley por insistencia. Otra vez, un lío en marcha. La ley está por encima del acuerdo, que es político, pero la ley todavía no ha sido publicada. El lunes, si es que se publica el domingo esta ley, puede que este acuerdo ya sea imposible, porque toda la infraestructura y los equipos biomédicos estarían pasando a manos del Estado. Una solución es presentar un proyecto para derogar esta ley. Cosas del Orinoco, pero la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo está en el pico, sin meseta a la vista. El Congreso ya tiene listos 5 pedidos de interpelación para 4 ministros y el Premier. Lo cierto es que han sido 2 meses de negociaciones, 2 meses en los que se pudieron salvar vidas y no se hizo. El hecho que no se hayan puesto de acuerdo para mí es una cosa inaudita. O sea, refleja un nivel de falta de empatía y de falta de capacidad, o sea, de falta de empatía del lado de las clínicas y falta de capacidad de articulación del lado del Ejecutivo que no se entiende. Las clínicas primero pedían al Estado 9.000 soles por día de cama UCI a los pacientes derivados del sector público. Luego 4.300. Finalmente es un paquete de 55.000 soles, ya sea una semana o 3 en cuidados intensivos. En vez de hablar de vidas, parecían estar en una subasta de pescado en pleno puerto.
Y si llegan a la clínica, evidentemente que lo atendemos, no lo vamos a dejar morir. Es correcto, no debemos de cobrarle al paciente, por supuesto que no, debemos cobrarle al CIS. Bueno, ¿dónde está el CIS para cobrar? No nos paga, ¿cuánto nos debe? Incluso hasta de deuda pasada que no voy a hablar, pero en fin, volvemos al tema. Carlos Jo ya no es más vocero de las clínicas privadas. Les fue utilitario estos meses, pero ahora parece que corren otros vientos. ¡La salud no es un negocio! Han tenido que salir personas a hacer público sus dramas de muerte por falta de atención, a hacer público sus deudas millonarias con clínicas para que se llegara a un acuerdo. Cuando yo convoqué a la reunión a la Asociación de Clínicas Privadas, hice un llamado a la reflexión. Ambos estábamos perdiendo. Estábamos perdiendo reputacionalmente frente a la sociedad. Por un lado, se las veía a la Asociación de Clínicas como aprovechadores de la situación, que no lo son todos, por supuesto, y también se veía a un Estado incapaz de tomar una decisión. Lo único bueno es que si llega la próxima ola de contagios con la reactivación económica, todas las camas estarán a disposición de todos. Amargo y tardío acuerdo.